Bueno, mis queridos hermanos, buenas noches, Dios me los bendiga a todos. Dios siga añadiendo almas a este grupo para que sigan gozándose en su hermosa y preciosa palabra. Mis hermanos, en esta noche vamos a tocar un tema que para muchos es nuevo, para otros, como en mi caso, también. Porque la verdad es que no había yo escuchado un mensaje referente a esto. Es más, por mucho que he buscado en Biblias de estudio, en estudios en el internet, tampoco se consiguen, y los casos que se dan se mencionan y siempre la excusa es: eso es para los judíos. Pero vamos a ver a través de la palabra de Dios de lo que Dios nos quiere hablar hoy y de lo que el Señor nos quiere mostrar en este momento. Yo les pido que tengan mucha paciencia. Esto lo voy a compartir en 2 audios y les pido en el nombre de Jesús que si a mitad del mensaje alguno me quiere apedrear, por favor se guarde las ganas y escuche el siguiente audio para que haga un consenso general de lo que estoy diciendo y no me va a dar la razón a mí, se la va a dar al Señor, le va a dar la gloria y la honra al Señor porque solo Él se la merece, porque estos mensajes son de parte de Dios y Él quiere que su pueblo sea bendecido y aprendamos cada día más las Escrituras para que llevemos una vida victoriosa y en bendición delante del Señor. Vamos al libro de Génesis, vamos a empezar donde comenzó todo, a partir del momento, porque si usted quiere saber algo, tiene que saber su origen. Si usted va a practicar algo, tiene que conocer de dónde surgió. Usted no puede estar practicando cosas sin saber quién la inventó o de dónde salió. Y en este caso, el inventor, el autor de todo lo que nosotros practicamos, como es nuestro Señor, el Jehová de los ejércitos, el Dios Todopoderoso, el Eterno. Vámonos a su palabra, al libro de Génesis, capítulo 1, versículos 29 y 30, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer, y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. El propósito de Dios no era que nosotros consumiéramos ningún tipo de carne. El propósito de Dios cuando fuimos creados era que fuéramos vegetarianos. De hecho, ahí mismo nos están diciendo los 2 versículos que nos alimentaríamos de plantas, al igual que los animales y las aves. Los que son del campo pueden apreciar que, por ejemplo, los burros o los asnos se alimentan de hierba, las aves de las espigas de las plantas. Hay una que se llama millo, se comen el trigo, y así hay en cantidad de semillas para alimentación de las aves y de los animales. Al igual que los hombres se alimentaban de vegetales, verduras, también de frutas, y llevaban una vida sana. Y usted nota en el libro de Génesis que vivían 600, 700, 900 años, y eso era producto también de la buena alimentación. Pero apareció en escena Satanás a través de la serpiente antigua para distorsionar todo lo que el Señor le había recomendado y había dado instrucciones al hombre al momento de crearlos, de cómo alimentarse. Pero apareció Satanás en escena. Perdón, permítanme, aquí pongo un poquito más de luz porque estoy todo bizcorocho. Y vamos. Aparece Satanás en escena y le habla al hombre. Cuando digo al hombre, me estoy refiriendo a los 2 géneros, hombre y mujer. Ahí no había un tercer sexo. Dice, pero la serpiente, Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho,
no comáis de todo árbol del huerto. Es que Satanás siempre está para sembrar la duda en las personas, para distorsionar o tratar de distorsionar o acabar el plan de Dios. Pero sabemos que los que estamos en la voluntad de Dios, el maligno no nos toca. Cuando ellos prestaron atención a la serpiente antigua, o el dragón, o el diablo, vino el pecado al mundo, vino la muerte. Es en ese mismo instante donde se comete también el primer asesinato, el de Caín a su hermano Abel. Luego los hombres comenzaron a matarse unos a otros, a matar animales, a consumir carne, pero aunque no existía una ley escrita, existía una ley oral, la cual ellos conocían perfectamente. Ellos sabían de qué tipo de animales o qué tipo de animales podían consumir y qué animales no podían consumir. ¿Por qué los estoy llevando al Génesis? Porque la Biblia es un libro escrito para un pueblo especial que era un pueblo común y corriente como todos nosotros, quizás hasta más pecadores. Pero Dios tuvo misericordia de ellos y por gracia los llamó, los santificó y les dio estatutos buenos para que ellos se conservaran y conservaran una identidad delante de todas las naciones, que fueran diferentes a todos los demás. Cosa que el pueblo de Israel, del que estamos hablando, ha cumplido a cabalidad hasta el día de hoy. Es un pueblo que guarda su identidad. Y aunque en la actualidad solamente podríamos decir que el 15 o el 10% guarda la ley de Dios o guarda los estatutos de Dios a cabalidad, porque los demás son bastante seculares o mundanos, como nosotros decimos, pero hay un remanente fiel que siempre va a guardar la instrucción o la Torá de Dios. Y ustedes me irán ahora oyéndome hablar de Torá y de Tanakh. ¿El hermano Elías se está judaizando o nos va a judaizar? Pues no, siga escuchándome, por favor. Les pido en el nombre de Jesús que tengan paciencia, porque este es un tema que hay que explicarlo en detalles para que ustedes puedan comprender lo que se está hablando en esta noche. Génesis 7 dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Fíjense que no existía una ley escrita, pero ya ellos sabían, y ustedes lo pueden notar por el contexto, que Noé no le pregunta a Jehová de cuáles animales limpios, cuáles son los impuros, no, porque ellos los conocían. Entonces le dijo: toma 7, 2 de cada uno, dice aquí 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. ¿Por qué? Porque los animales que no eran limpios, ellos no los iban a consumir, y los animales limpios les servían a ellos para presentar sacrificios y ofrendas, y si cogían pocos, podían llegar a la extinción, y Dios siempre protege aún a los animales. Dios tiene cuidado de las bestias. Vamos a seguir avanzando en Génesis 9:1. Estamos hablando antes de la ley. En ese momento estamos en lo que llaman algunos el período de la inocencia, ¿ya? La dispensación de la inocencia que llaman algunos. Entonces dice aquí, Génesis 9, versículo 1, dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, plantas verdes, os la he dado todo. Fíjense que ya aquí en Génesis 9:1, después del diluvio, Dios le permite a ellos comer, dice aquí, de todo lo que se mueve y vive.
todo lo que se mueve y vive. Usted me estará diciendo en este momento, bueno, ahí tienes la razón. Todo lo que se mueve, todo se puede comer. Bueno, vamos a seguir avanzando, porque Génesis 9:3, escríbanlo, dice que todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, plantas verdes, os los he dado todo. Vamos a seguir. Deuteronomio 14. Vamos a Deuteronomio 14, vamos a entrar a la dispensación de la ley, que llaman algunos, para ver qué nos dice el Señor en su bendita palabra. Génesis 14, Deuteronomio 14:1 dice, en la nueva versión internacional dice: eres hijo del Señor tu Dios, no te hagas cortes en la piel ni trapes la cabeza, honor de muerto. No coma, aquí dice, porque eres hijo del Señor tu Dios. No te hagas cortes en la piel ni te rapes la cabeza en honor de un muerto, porque eres pueblo consagrado al Señor tu Dios. Él te eligió de entre todos los pueblos de la tierra para que fuera su posesión exclusiva. Versículo 3, no comas ningún animal abominable. Los que podrás comer son los siguientes. La gente como que comenzó, las nuevas generaciones después de Noé, como existía una ley oral, y usted sabe que cuando uno asiste a la iglesia, uno es cristiano, y deja de congregarse o deja de leer la palabra, ya ni a la familia le predica, ni al vecino, ni nada. Si existía y era oral, y no se estaba hablando de las instrucciones de Dios, era lógico que se les olvidara. Entonces se les escribió en una ley para que ellos supieran qué animales eran los que podían y no podían comer. Los que podrás comer son los siguientes: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el venado, la cabra montés, el íbice, el antílope, el carnero montés. Podrás comer cualquier animal rumiante que tenga la pezuña hendida y partida en dos. Pero no podrás comer camello, liebre ni tejón, porque aunque rumían, no tienen la pezuña hendida. Los tendrás por animales impuros. El cerdo es también impuro, porque aunque tiene la pezuña hendida, no rumia. No podrás comer su carne ni tocar su cadáver. De todos los animales que viven en el agua podrás comer los que tienen aletas y escamas. Ojo con esto, los que tienen aletas y escamas. Pero no podrás comer lo que no tiene aletas ni escamas, sino que los tendrás por animales impuros. Podrás comer cualquier ave que sea pura, pero no podrás comer águila, quebrantahuesos, azor, gallinazos. Gallinazos es el golero, para que vayan sabiendo, los que no conocen el golero, o el chulo lo llaman otros. Ni especie alguna de milano ni de halcones, ni especie alguna de cuervos, ni avestruz, lechuza o gaviota, ni especie alguna de gavilanes, ni búho, ni ibis, ni cisne, pelícano, buitre, ciervo marino o cigüeña, ni especie alguna garzas, ni abubilla, ni murciélago. A los insectos voladores los tendrás por impuros, así que no los comas, pero sí podrás comer cualquier animal alado que sea puro. No comas nada que encuentres ya muerto. Podrás dárselo al extranjero que viva en cualquier de las ciudades. Él sí podrá comérselo o vendérselo a un forastero, pero tú eres un pueblo consagrado al Señor tu Dios. No cocines el cabrito en la leche de su madre. Bueno, lo que el Señor está dando es una lista de alimentos puros, los cuales los israelitas y nosotros como iglesia deberíamos consumir. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán. En los más populares que encontramos ahora mismo está el cerdo, que es rico en su carne, chicharroncito bien frito con yuca, que a más de uno se le hace agua a la boca cuando estoy hablando de él, porque a mí me fascinaba también el cerdo. Digo me fascinaba porque yo en mi casa me puse de acuerdo con mi esposa que nosotros nos vamos a consumir cerdo, porque es que a veces uno por desobediente le suceden las cosas. Estudios realizados nos dicen, el método científico, vamos a la parte de la ciencia, porque me impacta que nosotros somos desobedientes. Es que la Biblia, el Antiguo Testamento,
A los israelitas Moisés les explicó que no podían comer cierta clase de animales y usted no encuentra en ninguna parte que se le acercaron a Moisés a preguntarle que por qué no podían comerlo, simplemente obedecieron. De eso se trata la palabra de Dios. La palabra de Dios se trata de obedecer. Obedecemos y somos bendecidos. Desobedecemos y nos vienen problemas. Dice que la paga del pecado es muerte. Entonces muchas veces desobedecemos a Dios aún a sabiendas de que las cosas nos hacen daño y lo hacemos con alevosía, y por eso es que hay muchas enfermedades y muchas cosas. El cerdo es un animal que contiene una cantidad de parásitos. Los que han escuchado muchas veces dicen que tiene parásitos que aunque usted lo meta en hielo, en el congelador, y dure 3, 4 días, esa bacteria no se muere, ni si la metes en candela con aceite hirviendo. Sobrevive a eso. Además de eso, el cerdo, yo que nací en el campo, los cerdos se alimentaban de gusanos, comían cosas muertas, de excremento, de heces fecales. Entonces, imagínese usted la cantidad de bacterias y de parásitos que tiene el cerdo. Además de eso, dice que su grasa la tiene en la gran parte de sus células. Y esa grasa, cuando tú la consumes y yo la consumo, se va directo a ti también y se te va pegando a las paredes de tus venas, que es lo que he podido estudiar, y te van obstruyendo las venas, y eso termina produciéndole a uno un infarto, se le sube la presión, se le aumentan los triglicéridos y una cantidad de enfermedades, artritis, que los produce el cerdo, el consumo de cerdo. Ahora usted me dirá, no, pero es que esa es la grasa, porque yo me como me gusta la chuletica que esté magra, sin grasa, eso no hace daño. Bueno, haga un experimento, coloca un pedazo de cerdo magro en un caldero y déjalo ahí para que veas tú que a los minutos está botando grasa y él se termina fritando sin tú echarle ninguna clase de aceite, porque es que él mismo tiene la grasa dentro y es difícil de digerir. Esa grasa tú no puedes botarla de tu cuerpo. La grasa que tú consumes del cerdo se te queda en el cuerpo. Y por ahí compartí que la grasa de la parte, que en la parte que la tiene el cerdo, se te pega a ti también. Y se me pega a mí. O se me pegaba porque yo no voy a comer cerdo. ¿Qué pasa? Que ustedes conocieron personas que tenían un cuerpo esbelto. De pronto los que me conocieron cuando estaba joven, que yo era bastante esbelto. Era esbelto. Entonces hoy me ven a mí con una barriguita, pero ese es producto de tanto cerdo que comí. A mí me fascinaba. Yo me iba al pueblo a comer chuleta, comer con yuca, eso era delicioso. Pero resulta que yo no sabía que eso me estaba haciendo daño. Y así ve usted, pregúntele a todo aquel que tenga una barriga grande, el cuerpo cuadrado y la barriga desproporcionada, para ver qué está consumiendo. Y él le va a decir, no, es que yo como de todo. Se para en una mesa de frito, ahí viene la arepa de huevo, la carimañola, con esos aceites todos recalentados, y comienzas a consumir grasa, siendo que en la Biblia estipulaba que la cola del animal, de la vaca, tenían que quemarla, no se la consumían los israelitas porque les hacía daño. El cerdo no lo consumían. Entonces hoy en día pretendemos llevar una vida sana y comiendo cerdo. Mire, yo sé que para muchos esto es nuevo y de pronto me estarán criticando, y algunos hasta, no ustedes, porque ustedes son un pueblo de Dios que están conmigo, pero de pronto le van a mostrar el audio a alguno porque ustedes van a quedar impactados y el otro le va a decir, no, es que él es religioso, ese que está predicando ahí es religioso. Yo no soy ningún religioso, yo lo que soy es un hijo de Dios, que soy obediente a su palabra. Ahí dice la Biblia registra, estoy diciendo es la palabra de Dios, que ellos no comían el cerdo en primera instancia, el conejo, que también era delicioso para mí, el conejo también es inmundo. ¿Cuáles son las características del conejo? No sé qué comerá, si comerá culebra, pero sí hay versiones de que los cerdos en algunos campos
de Estados Unidos lo soltaban para que se comieran las culebras y los gusanos que habían por allí, para que ellos poder luego entrar y limpiar las huertas y esas cosas. Entonces, usted me dirá, bueno, ¿por qué no aparece en ese listado el burro y el caballo, siendo que en la actualidad dicen que la carne del caballo es buenísima? No aparecen porque lo que Dios creó lo hizo con un propósito. Y el caballo y el burro todo el tiempo ha sido usado como medio de transporte. Los judíos sabían, cuando tú le hablabas a un judío o le hablas a un judío, a un israelita, de lo que es comida para ellos saben de qué le estás hablando. Cuando tú le hablas de comida a ellos, en la mente de ellos no pasa comerse una cucaracha, o comerse una serpiente, o comerse, ¿qué diría yo lo que se comen por ahí? O comer perro. No, una rata. Acá mi esposa me está ayudando en la predicación. Mi hija estuvo por ahí también. O un ratón, o lagartijas, o arañas. Alimento para ellos no es eso. Cuando tú le hablas de alimento a ellos, están pensando enseguida en un cordero, en una vaca, la carne magra de la vaca. Están pensando también tal vez en la gallina, en animales, o sea, creados por Dios para alimentación, en su voluntad permisiva para ellos. Pero no piensan en ningún momento que en la comida de los países, por menos de Japón, de la China, a los que les gusta el arroz chino. Esa gente le echa de todo lo que se mueve, se lo echan al arroz. O usted entra a un restaurante chino para ver si va a haber por ahí lagartijas en las paredes. Y cuentan los que han trabajado en restaurantes chinos que le echan rata, perro muerto. Los perros que se pierdan, vaya, búsquelo. El otro día encontraron aquí en Cartagena un restaurante donde en el patio tenían amarrados varios perros. Porque es que ellos comen de lo que se mueva, se lo comen. Y ellos no creen en Dios como creemos nosotros. Entonces, no porque las cosas sean deliciosas, sean buenas, es que Dios aprueba, o porque a ti te gusten, vas a creer que es que Dios te está aprobando lo que tú comes. No, ya vimos la cantidad de bacterias y la cosa que tiene el cerdo, porque de pronto dirán ustedes, no, es que el cerdo, pero ¿por qué no lo comen? Ya saben que no lo hacían, porque fue Dios quien los mandó. Dios es omnisciente, y Él sabe, ya Él sabía de antemano lo que la medicina de hoy ha venido a descubrir apenas. Entonces, como ellos fueron obedientes, ellos vivían muchos años, y murió en buena vejez. Hoy en día escasamente uno llega a 70 años, a 80. Ya llega uno a 80 años, está todo enclenque, tienen que llevarlo por los brazos, se va a subir una buceta, o tienen que subir la pierna porque se cae. En cambio, un viejo de los de antes duraba 90 años, 100 años, y lo veía usted robusto por ahí. Abraham, por ejemplo, Sara, tuvieron hijos en buena vejez. ¿Por qué? Porque eran gente que respetaban las instrucciones de Dios. Vamos a continuar en el segundo audio. Por favor, estemos atentos porque esto se va a poner bueno más de lo que hasta el momento. Ahí dice que ya vimos lo que es el cerdo, los animales que no tienen pezuña hendida, y no rumian, como la vaca, pues la vaca lo hace, perfecto, ya ustedes entienden esa parte. Pero el cerdo, ya ustedes saben la cantidad de bacterias que tiene. El caballo no aparece ni el asno ahí, porque todo lo que Dios hizo, lo hizo con un propósito. Por eso es que la Biblia registra en Génesis, y vio Dios que era bueno. ¿Bueno para qué? Bueno para el propósito que Él lo creó, para mantener el orden de la naturaleza, para que ellos pudieran vivir en un medio ambiente óptimo, para mantener una buena salud y vivir eternamente como fue el plan de Dios. Entonces, en Deuteronomio 14:9 dice: de todos los animales que viven en el agua podrás comer, los que tienen aletas y escamas, pero no podrás comer los que no tienen aletas ni escamas, sino que los tendrás por animales impuros. Bueno, ahí me permito decirles que los que tienen aletas y escamas, las escamas les sirven a ellos para expeler o botar o optimizar las toxinas
que ellos adquieren en el mar. Ustedes saben que en el mar o en las aguas derraman desechos tóxicos y ellos están allí y los cogen, pero los que tienen escamas y aletas, ellos los botan. Estoy hablando en términos científicos porque ya investigué esa parte. Ellos los botan por las escamas y su carne se hace óptima para comer. Eso no lo sabían los israelitas, pero sí lo sabía Dios. Y Dios sabía el por qué, el motivo, les dijo que no lo comieran. Pero los animales que no tienen escamas, los peces, como la anguila, como el jurel chileno, la sierra, que son pescados que son deliciosos, pero no tienen escamas. ¿Qué pasa con esos pescados? Que las toxinas que entran al cuerpo de ellos, allí se quedan. Ellos no la botan por ninguna parte y luego los capturan, los pescan y los traen y nosotros los consumimos y nos hacen daño para la salud. Hay otros animales, como el bagre, ahora en Semana Santa, los que ya están preparando para comprarse el bagre, saben que el bagre tampoco tiene escamas y es uno de los animales que de más alta toxicidad. Se alimenta de carroñas, come animales muertos. Otro pescadito muy famoso, el barburito, también come gente que se ahogó. Ahí encuentran ustedes los barburitos comiéndoselo. Pero nosotros, como no respetamos la palabra de Dios, no seguimos las instrucciones, también entonces venimos. Ellos se comen la carroña que hay en el mar y nosotros después vamos y también nos comemos a ellos. Entonces después vienen las enfermedades y queremos pasar. Viene el predicador en la iglesia y dice, pasan adelante los que están enfermos y todos los que pasan son cristianos por desobedientes. Porque la mayoría de las iglesias, los que pasan enfermos adelante cada vez que el pastor llama, son cristianos. ¿Por qué? Porque no llevan una vida sana, no llevan una rutina de alimentación adecuada y eso les genera enfermedades de artritis, dolores en las rodillas, dolores en los brazos, ahogo y una cantidad de cosas que vienen a raíz de la desobediencia. También los que les gusta el camarón. El camarón es un animal impuro. El camarón, está la langosta, el cangrejo, porque son animales que se alimentan de carroña. Ellos fueron creados con un propósito, limpiar las aguas. Todo lo que se muera dentro del mar, ahí están ellos para consumirlo. Pero nosotros, como aún sabiendo eso, no, como es delicioso, a mí me fascina, yo me lo como. Con eso estamos destruyendo nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo de Dios. Allá sabemos, a esta altura, que los animales, al igual que el hombre, o ustedes no escucharon un libro, hasta hay un libro famoso que dice, una vida con propósito. Así como nosotros los hombres fuimos creados con un propósito, también los animales fueron creados con un propósito. Pero nosotros no seguimos el orden y alteramos el propósito por el cual el animal o los animales fueron creados. Entonces, ya sabiendo de que para los israelitas hablarle de alimentación, ya saben ellos de qué le están hablando. Ya ellos saben que cuando tú le hablas de alimento, ellos ya tienen un listado, ellos saben qué se pueden comer y qué no pueden comer. Pero nosotros, como no respetamos ese listado, cuando nos hablan de comida, enseguida pensamos en la chuleta de cerdo, en el cóctel de camarón, pensamos en el salpicón de bagre de una Semana Santa, en la icotea, que entre otras cosas es como una especie de reptil. Entonces, comemos de todo, luego nos enfermamos y después viene entonces a pedir a Dios que nos sane. Fíjese, cuando somos desobedientes, la Biblia habla el tema central de la Biblia es la obediencia a Dios. Y debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Resulta y pasa que la Biblia dice, en Deuteronomio dice, si usted no obedece mis mandamientos, yo los haré que obedezcan ídolos, obedezcan al hombre. El apóstol Pedro en un determinado momento le dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A mí me pasó algo la Semana Santa del año pasado. Me fui para el pueblo y me mandé a comer cerdo. Y no me conformé con lo que me comí en el pueblo, sino que me traje para acá. Y cuando llego acá, me como otro poco de cerdo y se me ha subido la presión, que andaba mareado, comiendo limón, haciendo de cuanta cosa. Y fui al médico y me dijo la doctora, usted no puede seguir comiendo cerdo. Entonces ahí sí tuve que abstenerme
de comer cerdo porque la doctora me lo dijo. Me tocó obedecer al hombre antes que a Dios. ¿Por qué? Porque era un quebrantador de la palabra de Dios. Entonces, a estas alturas, sabiendo las enfermedades que nos pueden ocasionar esos animales impuros, yo no sé ustedes, pero yo, de mi parte, voy a hacer todo lo posible por no seguirlos comiendo. De hecho, yo la mayoría de animales, como el camarón y esas cosas, muy poco las consumo, y los consumía en diciembre y me puse mal. Me fui para una despedida de fin de año, me comí un poco de camarón y esas cosas, y vine a mi casa casi, mejor dicho, me acosté a las 5 de la tarde y me paré el día siguiente. Mal, pero mal. Entonces decidí no comerlo más, porque es que Dios nos avisa de muchas formas. Dios nos habla de diferentes formas cuando Él no quiere que pasemos por cierto tipo de situaciones. Entonces ya a estas alturas sabemos que los israelitas sabían qué era la alimentación, de qué se trataba cuando le hablaban a ellos de comida. Ellos no piensan como los gentiles. Los gentiles, cuando usted le dice a un chino comida, ellos, hasta usted si no se pone pilas, se lo lleva para un cuarto, le da un garrotazo y lo mocha en pedazos y se lo echa dentro del arroz. Porque ellos comen de todo, pero ellos no conocen las escrituras y ni respetan a Dios ni a su palabra. Pero nosotros de cristianos, estoy hablando con cristianos, sí debemos obedecerla. Hemos estado ya en lo que llamamos Antiguo Testamento. Vámonos ahora para el Nuevo, porque yo sé que hay versículos que ya, yo sé que ustedes que son lectores de la palabra de Dios, a estas alturas deben estar diciendo, bueno, hermano Elías, pero acá hay unos versículos que usted lo contradicen en todo lo que usted está diciendo. Entonces, como yo soy un hombre que me ciño a la palabra, entonces vamos acá, vamos a buscar aquí los textos que yo sé que ustedes deben tener ya a la mano para refutar o de pronto decir que yo estoy predicando cosas fuera de contexto. Mire lo que dice la palabra de Dios. En 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ojo con este versículo, este es el versículo clave. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Fíjese que hablábamos a rato, y vio Dios que era bueno. ¿Bueno para qué? Para el propósito para el cual fue creado. Y como aquí estamos hablando de alimentos, cuando ellos hablan de que es bueno, están hablando de los animales que podían consumir. Ellos no están hablando de que todo lo que Dios creó en su totalidad era bueno, porque es que en la Biblia todo no es todo. Bueno, usted dice, bueno, mi hermano está más embolatado, ahora sí que se embolató. Vámonos a Mateo, para darles un ejemplo de lo que es todo. Mateo 26, para que ustedes se den cuenta que en la Biblia todo no implica la totalidad, o sea, que no quede ningún espacio. Todo puede significar a veces una parte. Aquí dice Mateo 26, dice: y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Fíjese, todo el día. ¿Y qué hora era? Era la hora 11, o sea, las 5 de la tarde. El día completo terminaba a las 6, pero él dice todo el día, o sea que faltaba un poco. Ahí también en Timoteo, cuando habla de todos los animales, no se está refiriendo a la cucaracha, al ratón, a la culebra, a la lagartija, al cocodrilo, al cerdo, a los camarones, a los caracoles, a las ostras. No se está refiriendo a ese tipo de animales, se está refiriendo a los animales que Él les permitió comer. Recuerden que en plan de Dios, en principio, era que fuéramos vegetarianos. Entonces, todo no se está refiriendo a todo lo creado. Si tú entiendes que la palabra de Dios es así, entonces mañana
Cualquier cucaracha que vas por ahí, dale un chancletazo y échala en el caldero. Si ves un ratón, ponle una trampita y cómetelo, porque todo lo que Dios creó es bueno. Porque eso era lo que sabíamos hasta el día de hoy. Pero cuando leemos la Biblia en su contexto, nos damos cuenta de que nos cambia la mente. Por eso dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Sí, bueno para un propósito, y los alimentos, los animales que se podían comer, también cumplían una función de nutrición a nuestro organismo. Dice aquí: y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. ¿Por qué vino esa recomendación? Porque algunos falsos maestros estaban enseñando que debían dejar de comer ciertos alimentos para alcanzar más espiritualidad, o por evitar una contaminación ritual. Entonces de eso está hablando. No está hablando del consumo total de ellos, sino que ellos querían guardar una piedad, pero a base de abstenerse de cierto tipo de alimentos para que vieran que ellos sí eran puros o santos. Pero ustedes saben que la alimentación de que estamos hablando no habla nada de santidad, sino por salud. Es la salud lo que Dios nos está dando las instrucciones para que conservemos una buena salud. Ahí no está hablando de santidad, no está hablando de santidad en la forma como la miramos hoy en día, porque sabemos que santo es una persona que es apartada del mundo para el Señor, para la obra de Dios. Entonces ahí estamos viendo, ya descubrimos que cuando habla de todos los animales, no se está refiriendo a cualquier tipo de animal, se está refiriendo a los animales puros que se podían comer y que se debe tomar con acción de gracias. Dice aquí en versículo 5: porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Por qué santificado? Por la palabra de Dios. Y cuando dicen la palabra de Dios, en ese momento no estaba escrito el Nuevo Testamento, existía la Torá y el Tanakh, que es el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, y se está refiriendo a esos animales que estaban estipulados en la Torá, en Deuteronomio 14 y en Levíticos 11. A ese tipo de animales se está refiriendo, que son santificados. ¿Por qué son santificados? Porque Dios dijo: bueno, de todos los animales podrás comer, pero no podrás comer, será solamente de estos. Le dijo una lista de ellos. Eso hace Dios como santifica. Dios santifica es, saca algunos y los pone aparte. Eso es santificar. Entonces dice, serán santificados por la palabra. ¿Por qué? Porque solamente la Biblia debe registrar lo que podemos consumir. Y por la oración. ¿Por qué por la oración? Porque he escuchado testimonios de gente que de pronto a usted fue una parte y por hacerle la maldad, dice: bueno, este que no come carne de burro. Ahora le voy a decir que esta es carne de ternero. Le prepara un buen bistec con yuca y usted se lo come. Porque si usted es una persona como cristiana que acostumbra a dar gracias a Dios por una oración antes de comerse las cosas, lo santifica. ¿Por qué? Porque lo está haciendo inconscientemente. Y ellos van a quedar en ridículo. Incluso he escuchado testimonios de personas que le han echado veneno, brujerías y cosas así en comida, cosas para destruirlo, pero ellos con la oración, antes de comer, lo oran y lo santifican, lo purifican y no les pasa nada porque lo están haciendo inconscientemente. Pero ya si uno sabe que esa cantidad de animales hacen daño y lo seguimos consumiendo, ya entonces estamos pecando con alevosía. Estamos haciendo mal porque estamos destruyendo el cuerpo, el templo del Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra de Dios aquí, el versículo 6, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Cómo lo santificamos? Hacemos diferencia entre lo puro y lo impuro. Santificar es eso, o sea, hay 10 animales, pero yo digo, bueno, ahí está un cerdo, está una cucaracha, está un alacrán, bueno, está un golero, el golero que es carroñero, que tampoco se puede comer, está una gallina. Entonces digo, bueno, voy a santificar los animales que puedo comer. Cojo la gallina y la pongo aparte. Cojo una vaca y la pongo aparte. Eso es santificar, ponerlo aparte, hacer diferencia entre el uno y el otro. Entonces, versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de buena doctrina que has seguido. Por eso debemos conocer la Escritura, para que nadie nos engañe y no nos haga estar pecando, porque hoy en día, si tú no sigues la corriente de este mundo,
te tildan de religioso, eres una persona aburrida, ahora estás de legalista, ahora quieres judaizar al pueblo. Pero saben ustedes que todos esos animales que son impuros nos producen enfermedades, y si tú los quieres seguir comiendo, después vas a la iglesia, le pidas a Dios sanidad y no pasa nada, es porque eres desobediente a la palabra de Dios. Dice aquí la palabra también, para terminar, en Hechos 10, 9 y 16, otro texto que también lo usan para decir de que realmente los alimentos fueron purificados y fueron permitidos por Dios para que los consumamos, cualquier tipo de alimento. Si eso es así, te repito, entonces comienza a comer desde mañana cucaracha, hormiga y todo lo que se atraviese, porque Dios ya lo purificó. En ese texto de Hechos 10, donde Pedro dice que el apóstol estaba en un éxtasis y vio un manto que descendía lleno de animales impuros, y el Señor le decía a Pedro: mata y come. Señor, yo no he comido animal impuro nunca. Y ahí habían cuadrúpedos, reptiles y todo eso. Pero eso no se trata de alimentos físicos, se trataba de la admisión del pueblo gentil a la obra del Señor. ¿Por qué sucede eso? Porque los judíos o los israelitas trataban de perros, cerdos y de cualquier tipo de animal, trataban a los gentiles. Entonces el apóstol Pedro entendió que no se trataba de comer cerdo o animales impuros. Fíjense que si hubiese sido así, dice: bueno, búsqueme un cerdo y me lo... No, él enseguida, el ángel fue a buscarlo y se fue a predicarle a Cornelio, que era un centurión gentil, y le predicó el evangelio, y el Espíritu Santo descendió sobre ellos, y los gentiles a partir de ese momento llegaron a ser parte de la iglesia y se conformó el cuerpo de Cristo. Entonces no está hablando nada de alimentos, el contexto nos dice, está hablando de la admisión de los gentiles a la obra del Señor. Desechamos ese texto entonces, si lo tienen por ahí, o si alguno se lo saca, porque queriendo justificarse que está a comer cualquier tipo de alimento, porque eso no tiene nada que ver con eso. En Marcos 7, del 14 al 19, Marcos 7, del 14 al 19, también sucede algo. Los fariseos, que tenían una cantidad de ritos y de ceremonias antes de comer, criticaban a nuestro Señor Jesucristo porque supuestamente los discípulos de él comían con las manos sucias. Entonces comer con las manos sucias, hacía impuro lo que se estaban comiendo. ¿Qué pasó? Que el Señor comenzó a decirle, y esa enseñanza llega hasta hoy, de que todo lo que tú te comes va a la letrina, y que todo lo que tú te comes no te contamina, sino que lo que sale de tu corazón es lo que te contamina. Pero como les dije, cuando el Señor estaba hablando de eso, estaba hablando era porque los fariseos antes de comer tenían que lavarse las manos hasta 10 veces. Era una ceremonia inagotable para poder comerse algo. Entonces eso se lo imponían a la gente, y no crean ustedes que fue que el apóstol Pedro llegó con las manos llenas de tierra. No, ellos se lavaban las manos y los pies antes de entrar, sino que no cumplió un rito que ellos tenían, y entonces ellos le decían que estaban impuros, pero no era porque estaban comiendo cerdo o estaban comiendo otro animal impuro, era porque no se habían lavado las manos, no habían hecho el ritual que ellos hacían. Y el Señor le dice que los alimentos eran limpios. Esto haciendo limpios los alimentos. ¿Limpios de qué? De toda contaminación por las manos sucias de ellos. El Señor Jesús no comía cerdo. De hecho, se registra que había una cantidad de demonios, una legión de demonios, y el Señor les dio permiso para que se fueran al hato de cerdos. Y los dueños de los cerdos terminaron echando a Jesús de por ahí. Vete de por aquí porque nos vas a traer la ruina. Y así pasa, se sabe que el cerdo produce tantas enfermedades, y entonces ellos, los dueños de esos criaderos, de la Cenú, te ponen un comercial en la televisión con una chica con un cuerpo bien atlético, bien formado, promocionando el cerdo. Pero pregúntale a ella si algún día se ha comido una chuleta. Nunca la ha probado ni la probará. Pero sí se la muestran a uno para motivarlo a comer cerdo. Entonces, mi hermano, es tu decisión
querer enfermarte o llevar una vida saludable en base a una buena alimentación. Porque de todas maneras, si tú lo haces, tú me dirás, bueno, yo he comido tanto cerdo que una gotica de grasa más ya no me hace daño. De pronto el Señor ha permitido este mensaje hoy para que hagas un alto en el camino. Porque tú sabes que así como cuando la persona está tomando licor, hay una copa de licor que es la que lo emborracha. Hay gente que se ha tomado 30 cervezas y las 30 cervezas no lo emborrachan, pero viene otro y le da una cerveza que supuestamente estaba más caliente que las otras y esa fue la que lo emborrachó. Y así pasa cuando estamos así a portas de colapsar en medio de una enfermedad. Revienta la enfermedad, pero fue porque ya no aguantaba más el cuerpo. El cuerpo tiene que botar eso por donde sea. Entonces hay que tener cuidado. Si el Señor nos está hablando para que llevemos una vida saludable, no tenemos por qué desechar esto. Es mejor que te digan religioso, legalista, fanático, a que te enfermes y tengas que una penosa enfermedad y mueras de ella. Porque el Señor no quiere la muerte de nosotros, Él quiere que tengamos vida y vida en abundancia. De hecho, en Isaías 66:15, para terminar, dice aquí, porque aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, uno tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová de los ejércitos. Los que comen ratón y los que comen carne de cerdo. Eso lo dice el Señor porque no crea ustedes que las costumbres, malas costumbres alimenticias vienen de ahora, eso viene de tiempo atrás. Esa gente comía de todo, los pueblos gentiles comían de todo. Pero Dios quiso apartar para él un pueblo santo diferente a todos los demás. Y a la iglesia de Jesucristo, Él no nos redimió de la maldición de la ley, Él no nos redimió del pecado de la vida pasada, el viejo hombre, para que llevemos una vida desordenada y una vida llena de desorden, una vida que sin ningún control. Él quiere que tengamos una vida recta, tanto espiritual como físicamente. Por eso el apóstol Juan dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es tu decisión seguir buscando la enfermedad o es tu decisión hacer un alto en el camino y llevar una vida saludable y llena de bendición para la gloria y honra del Señor. Si alguna duda queda acerca del mensaje o se me escapó un versículo y alguien lo quiere profundizar más, hágalo sin ningún temor, con mucho respeto hacia las cosas de Dios y que todo sea para edificación de todos los que estamos en el grupo y de todas las personas que van a escuchar este audio. Que el Señor me los bendiga y me los guarde y estoy atento para cualquier inquietud que tengan o si requerimos un tercer audio, lo hacemos, pero quiero en el nombre de Jesús que todo quede claro para que no haya ninguna duda y podamos impartir una sana enseñanza a nuestros hijos y a nuestros vecinos y a todo aquel que demande de la buena obra que Dios ha puesto en nuestros corazones. El Señor me los bendiga, el Señor me los guarde y nos vemos en una nueva oportunidad. Shalom.